Este ferry llevaba a bordo a más de 300 estudiantes cuando una mala decisión hizo que se hundiera por completo, dejando a muchos de ellos sin posibilidad de ser rescatados. Y esto se convirtió en una de las mayores tragedias en la historia de Corea del Sur. ¿Quieres conocer la historia completa? Yo te la platico. El 16 de abril del 2014, la secundaria de Dangwon preparaba una excursión a la isla Incheon por medio de un ferry llamado Seawall. Como estaba un poco nublado, el ferry salió 2 horas y media más tarde de lo previsto. Así que para llegar más rápido decidieron tomar una ruta no habitual, un atajo pero un poco más peligroso. Con 476 pasajeros a bordo, 325 estudiantes y 14 profesores entre todos ellos. Pero esta decisión del capitán y de los tripulantes en el ferry Seawall marcaría por completo el destino de sus vidas. A las 8:48 am, por alguna razón que no se sabe, el ferry da una brusca vuelta a la derecha y el barco comienza a hundirse. 4 minutos después, el barco se escora y causa un gran ruido. Un estudiante es el primero en darse cuenta y en realizar una llamada de emergencia, a lo que les contestan que por favor no salieran y se quedaran donde están sin moverse porque podría ser aún más peligroso. Eso fue lo que les informaron desde la cabina en donde se encontraba el capitán y algunos tripulantes. Al mismo instante, todos empiezan a colocarse los chalecos salvavidas. Minutos más tarde, exactamente a las 9:35 am, llega la guardia costera. La lancha patrullera 123 da vueltas alrededor del barco. Los estudiantes tratan de tranquilizarse unos a otros al escuchar el ruido de un helicóptero, convencidos que van a salir con vida. Pero la guardia costera envía solo un bote para 7 personas y solo logran ser rescatados 5 personas de la sala de máquinas. A las 9:45 am, los pasajeros se reúnen en la popa, pero la patrullera se dirige a la cabina. Solo son rescatados el capitán y sus tripulantes, el cual el mismo capitán se quitó el uniforme para que no lo identificaran como que él era el capitán. Sí, ya sé que en este momento todos estamos de ¿qué pedo? No lo entiendo, familia. A las 10:15 am, por primera vez alguien anuncia desde la cabina para que se preparen y salten al agua, pues el ferry va a hundirse por completo. 2 minutos después se detecta el último mensaje de texto de una estudiante a sus padres, al parecer como si se estuviera despidiendo. El ferry está a punto de hundirse completamente y ordenan a los barcos pesqueros que se retiren. 2 minutos después se observan las últimas grabaciones antes de que el barco se hunda por completo, mientras están rescatando a los pocos pasajeros que había afuera. Se ve a un joven golpeando la ventana, pero este no logra salir. De pronto, el ferry se inclina más de 90 grados y después de todo esto ocurre el horror frente a sus ojos. Sobre las 11 am se reporta erróneamente al colegio y a los padres que todos los pasajeros habían sido rescatados, pero esto no era verdad, pues aproximadamente 300 estudiantes dejaron este mundo. Pues de todos los 476 personas que iban a bordo, solamente se pudieron salvar 172 de ellas. Entre ellos 75 estudiantes, 2 profesores, el vicerrector de la secundaria y otros 94 pasajeros, la mayoría tripulantes, incluidos el capitán, que fue de los primeros en ser rescatado. Pero 299 personas se fueron de este mundo en ese hundimiento del ferry Seawall. Pero aún había una cierta esperanza de que dentro del ferry quizá hubiese algunos sobrevivientes, gracias a una cámara de aire. Por eso los días siguientes estuvieron desesperados para poder rescatarlos, pero lamentablemente esas eran falsas esperanzas. La guardia costera solo tuvo 100 minutos para poder rescatar a todas las personas. Sin embargo, después de este lamentable suceso, quedarían un montón de interrogantes alrededor de todo esto. En primera, no había quedado claro por qué el ferry había hecho un giro tan brusco, que tampoco sería razón suficiente para hundir un barco tan grande en 1 hora y media. En segunda, por qué pidieron que se quedaran a todos en donde están sin hacer absolutamente nada. Se sabe que en al menos en 12 ocasiones se les insistió que se quedaran en donde estaban, y eso fue causa por la que no pudieron ser salvados. Tercera, ¿por qué la evacuación fue tan lenta y por qué solo una lancha para 500 personas, 3 barcos pesqueros y solo una patrullera? Sabiendo de antemano que era un ferry que llevaba a bordo más de 400 personas, era inimaginable que mandaran solamente eso para poder rescatarlo.
humanos. La mayoría de los estudiantes que se habían sobrevivido sufrieron problemas psicológicos, pero no solo ellos, pues también algunos padres de los estudiantes que se hundieron tiempo después se privaron de este mundo a causa del dolor tan grande que era haber perdido a sus hijos. Fue de esta manera que esto se convertiría en una de las mayores tragedias de la historia de Corea del Sur. Tiempo después de toda esta tragedia se reveló que el ferry llevaba una carga de 3.608 toneladas, 3 veces superior al peso máximo permitido. Además, la carga no estaba asegurada debidamente. Así que cuando el barco giró bruscamente a la derecha, hizo que todo el peso se concentrara solamente de un lado. También se descubrió que el ferry Seawall había sufrido varias modificaciones para aumentar su capacidad de carga, y aún así decidieron optar por la ruta más peligrosa para no llegar tarde a Incheon. Los especialistas aseguran que podrían haber salvado a todos los pasajeros si todos hubiesen sido avisados a tiempo para que ellos evacuaran el barco. Muchos confirman que oyeron un gran ruido antes de que el ferry empezara a hundirse, pero tampoco había rastros visibles de que hubiese chocado con algo tan grande para hacer volcar a un ferry de ese tamaño. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió con el capitán, que fue el primero en decir: yo de aquí me voy y que los demás le hagan como sea? Sí, algo que a todo mundo consternó y dejó completamente impactados. El capitán fue sentenciado a 36 años de cárcel. Los 3 tripulantes que salieron con él les hicieron una consideración porque ellos solamente estaban obedeciendo las órdenes del capitán. Los otros 14 tripulantes estuvieron en prisión con una sentencia de 18 meses a 7 años, dependiendo su caso. Sin embargo, por ahí se especulaba un montón de historias. Hay una historia y una teoría que dice que aparentemente los dueños de la compañía de ese ferry tenían una clase de secta bastante rara y que pues esto podría haber sido una de las causas por las cuales el ferry se hundió tan extrañamente. Esta secta era una del salvacionismo. Entonces todo está bastante extraño. Sin embargo, sin ayuda del gobierno, los buzos civiles empezaron a hacer un operativo para traer todos los cuerpos de ese ferry. Trajeron los cuerpos uno por uno. Estuvieron así 8 meses buscando cada cuerpo. Sin embargo, 8 de ellos quedaron ahí abajo, pues no pudieron rescatar sus cuerpos de ninguna forma. Y fue así que concluyó una de las historias más tristes en la historia de Corea del Sur. Familia, la verdad es que hay un montón de información acerca de todo esto y hay un montón de teorías que mencionan que todo esto fue planeado de alguna forma. Yo no sé qué tanta verdad haya en todo eso, pero la verdad es que sí te deja pensando muchas cosas después de conocer los detalles de todo, cómo fue que se hundió ese ferry, a pesar de que pues sabía el capitán que llevaba mucho peso a bordo, entre otras cosas que no me quiero meter y que mejor se los quiero dejar a ustedes para que ustedes mismos me digan qué es lo que piensan, qué es lo que creen acerca de todo este caso. Por favor, me encantaría saberlo, así que coméntenlo aquí debajo, déjenme todos sus comentarios al respecto. También no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares, conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. También te recuerdo que subo videos todos los días a las 7, 8 o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no habías visto. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto, para que te quedes muy pendiente. Te invito a que me sigas en mi canal porque por allá estoy subiendo los casos completos y todos los días para que no te los vayas a perder. Me encantaría que pudiéramos hacer una comunidad mucho más grande y que me ayudaran a llegar a los 100,000 suscriptores, mi primera meta por allá. Eso no saben cuánto les agradecería. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco y les recuerdo que pueden seguirme en todas mis redes sociales que les dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Ahora sí, sin más que decirles, yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!